Muy buenos días, bienvenidos al podcast del Psicopedagogía B. El día de hoy vamos a abordar temas de maneras correctas de accionar de un psicopedagogo frente a casos de abuso sexual. Tenemos como invitada a nuestra psicóloga Jacqueline. Ella pues nos ayudará respondiendo algunas preguntas, algunas incógnitas que tenemos frente a estos temas. Para iniciar, psicóloga, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Ya, bueno. Tenemos una pregunta que nos parece muy importante. Sabemos que frente a estos casos hay rutas, protocolos a seguir, cosas que se deben tratar de manera muy minuciosa para no afectar tanto al estudiante que nos presenta este caso de abuso sexual, al padre de familia y también cuidar nuestra integridad como profesionales. Frente a ello tenemos esta pregunta. ¿Cuál es el principal protocolo a considerar frente a un caso de violencia sexual y bajo qué respaldamos ese accionar? Bueno, dentro del Ministerio de Educación se creó y se actualizó el protocolo o rutas y protocolos de violencia frente a situaciones cometidas dentro o fuera de la institución educativa, detectadas, perdón, dentro o fuera de la institución educativa. Bueno, toda persona que tiene conocimiento de algún tipo de vulneración de derechos tiene la obligación de denunciar. Y aún más si hay una situación de violencia sexual. Hay un protocolo, como les estaba mencionando, que es la tercera edición, en el cual el primer punto es abordar la situación una vez que la detectamos y dar a conocer al representante legal. Luego hacer las respectivas derivaciones, como son a fiscalía, mediante un reporte de hecho de violencia, que es una especie de informe donde se va a detallar lo que se ha detectado, lo que el estudiante menciona o lo que el padre de familia menciona. Obviamente, siempre se va a llamar a la persona o al adulto responsable que no sea parte de, o sea, que no sea el victimario. Siempre va a ser la persona, bueno, si el victimario es el abuelo o la abuela, vamos a llamar al representante legal. O si el victimario es el representante legal, debemos de llamar a otro familiar para de esa manera pues, llevar un proceso de manera adecuada. Las rutas, dentro de ellas está la derivación para fiscalía y luego para la Dirección Distrital de Resolución de Conflictos, que es quien lleva este proceso a la Junta Cantonal. Psicóloga, nos parece muy chévere hablar acerca de la violencia sexual dentro de las instituciones o fuera también de ella, porque como estábamos en este tiempo, antes igual se visualizaba mucho lo que es el tema de violencia sexual, solamente que a veces no se daba de notar mucho como ahora en la actualidad. Uno puede decir ahora se dan muchos más casos, simplemente que antes también se daban los mismos casos, mucho más, simplemente que no se tenía una ruta, un protocolo, no sabían cómo direccionarse. Inclusive hay mucha gente que por temor a veces, o por vergüenza, o por miedo, no denuncia o no comienza a hablar acerca del tema. Entonces, una de las preguntas que le quiero hacer es, por ejemplo, dentro del protocolo de violencia sexual que usted nos acabó de mencionar, ¿cómo se garantiza la confidencialidad para que un estudiante se sienta seguro al hablar, por ejemplo, acerca de sus sospechas, preocupaciones o si en caso haya sido víctima de violencia sexual, sin temor a que esta información se llegue a divulgar sin su consentimiento? Bueno, dentro del derecho a la intimidad y el acuerdo a la confidencialidad que nos establece dentro de las rutas y protocolos, está brindarle un espacio seguro, mencionarle al estudiante todo lo que va a ocurrir o cuál es el proceso a seguir, porque debe de conocerlo, y asimismo el representante legal, dónde va o en qué parte nosotros podemos decir, bueno, de qué manera no se divulga esta información. Lastimosamente esta información se le tiene que tratar con la máxima autoridad, que sería el rector, la rectora o la directora, dependiendo del nivel educativo, y de allí pues llevarlo a las instancias correspondientes, como decía, Dirección Distrital, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía. Aquí el consentimiento informado como tal, como son menores de edad, quienes lo manejan son los padres. Entonces, hay una ficha que se llama de atención psicosocial. Si el padre no está de acuerdo con que se reciba esta atención psicosocial, lastimosamente no se podría intervenir como darle una contención emocional al estudiante porque el padre no lo ha firmado anteriormente. Pero si ya hay un caso fortuito, un caso de relevancia como es el abuso o el acoso sexual, nosotros podemos pasar por ese informe y dialogar con el representante legal. ¿De qué manera estamos quizás manteniendo la confidencialidad? Pues obviamente al mencionarle al padre que esa información se queda dentro del departamento que ha detectado, puede ser el DES, puede ser el DAI, en este caso ustedes como psicopedagogos, y que no se va a referir a, por ejemplo, el área docente o otros estudiantes, sino más bien tratar de que el caso se quede dentro. Y
bueno, también explicarle pues que hay situaciones burocráticas o en este caso procesos legales a seguir y que el padre tiene que continuar con este proceso. En el caso de que el padre o el representante legal se niegue por situaciones de que puede ser algún familiar o alguna cuestión similar, entonces nosotros tenemos que mencionarle que estaría cayendo en negligencia y la negligencia también es penalizada. Listo, psicóloga. Por ejemplo, en el caso del consentimiento informado, como usted lo comenta, es un documento donde se informa a las personas que se va a realizar el proceso adecuado y que es únicamente, por ejemplo, se vería roto o se rompe la confidencialidad cuando la integridad del estudiante ya se ve afectada, ¿verdad? Exacto, así es. Una vez que la integridad del estudiante se ve afectado, pues se rompe directamente el acuerdo de confidencialidad. Recordemos, acuerdo de confidencialidad se rompe solo cuando la vida de la persona está en peligro o cuando están en peligro terceros o involucran a terceros. Buenas tardes, psicólogo. Una pregunta. Cuando un caso de violencia sexual se da dentro de la institución, ¿qué medidas disciplinarias y legales se aplican cuando el agresor de un caso de violencia sexual pertenece a la comunidad educativa, ya sea docente, estudiante, administrativo o algún otro miembro? Bueno, en estos casos hay rutas diferentes. Cuando son docentes o administrativos, dentro de la ruta está la separación inmediata de ese servidor público de la institución educativa, hasta que se den las investigaciones correspondientes. Enfatizando de que ni el psicólogo ni el psicopedagogo somos investigadores, por eso están las rutas. Entonces, quienes van a dar las investigaciones correspondientes son la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, puede ser la Junta Cantonal, puede ser Fiscalía, para determinar cuál es la situación real. Pero hasta que se dé la investigación, tiene que ser separado de la institución educativa el servidor público, sea administrativo o sea docente. En el caso de que sean menores de edad, que el uno puede ser el presunto victimario, siempre se va a llevar a cabo la presunción, pues también llevar a cabo una situación en la que los estudiantes no se encuentren en el mismo curso. Puede ser cambiándolos de paralelo, puede ser también aplicando algunas estrategias como son las clases asistidas, es decir, que el estudiante va a recibir clases desde su casa, o también un cambio de jornada. Obviamente esto se va a determinar con el consentimiento de los padres, porque hay que comunicar. En muchas ocasiones hay negativas. Ahí es cuando ya se necesita inmediatamente la resolución de conflictos a través de la dirección distrital, para que ellos, pues, si es que hay una negativa dentro de la institución educativa por parte de los padres de familia, sea la dirección distrital quien ya proponga estas medidas de protección desde el departamento jurídico. Eso es lo que pasa. Son dos rutas diferentes. Y en el caso de los administrativos, pues ya se genera un sumario administrativo como tal, o si no, la destitución inmediata del servidor público. Entonces depende del cargo del que pertenece a la institución, es el protocolo. No son todos iguales. No, es diferente para los menores de edad y para los servidores públicos que pertenecen a la institución educativa. Listo, gracias. Ya. Dentro de esto también dice que dentro de la denuncia y la atención en casos de abusos sexuales infantiles, el proceso es muy complejo, ya que requiere de garantizar la seguridad del menor, proteger su privacidad y evitar su revictimización. Para esto existen diversos enfoques desde la psicopedagogía y también se adentra al ámbito legal, que se han propuesto diversas estrategias para abordar estos casos de manera ética y efectiva. En este sentido, es fundamental conocer qué medidas pueden aplicarse para asegurar que el proceso de la denuncia y la atención se respete a los derechos del menor y que le brinde el apoyo adecuado. Desde su perspectiva, ¿qué estrategias considera que son más efectivas para proteger la privacidad del menor, garantizar su seguridad, para así poder evitar su revictimización en estos casos? Bueno, para evitar la revictimización, si por ejemplo el caso lo detecta X docente, entonces X docente tiene que hacer el reporte de hecho de violencia, mencionando o escribiendo, obviamente dentro del informe, todo lo que el menor le comentó, y eso se lo entrega, ¿no? Ustedes reciben quizás, si es que trabajan dentro del Departamento de Consejería Estudiantil, ustedes reciben la situación, reciben el caso, evitar revictimizar en qué aspecto, evitar volver a entrevistar al estudiante y preguntarle, porque ahí ya estamos haciendo o desarrollando esta revictimización, cayendo en esta revictimización. Ahí nosotros, pues, como segundo paso, llamamos al representante legal
para comunicar la situación que hemos detectado o que se ha detectado y seguir a las instancias correspondientes. Lastimosamente, en nuestro país, a nivel burocrático y a nivel de procedimientos, sí se enfatiza muchísimo evitar la revictimización. Pero, ¿por qué digo lastimosamente? Porque no se cumple en su mayoría. O sea, tienen, por ejemplo, si el caso va a fiscalía, porque tiene que ir a fiscalía en uno de los procesos, en fiscalía van a llamar tanto al adulto responsable y van a llamar a la menor. Si es con la Junta Cantonal, de igual manera, van a llamar al adulto responsable y van a llamar a la menor y va a pasar por un proceso de atención y evaluación psicológica para poder determinar qué ocurrió o en qué estado emocional se encuentra el estudiante. Y cuando se va a la Junta de Resolución de Conflictos distrital, pues pasa algo similar. Entonces, de una u otra forma, estarían revictimizando a la víctima, lastimosamente, pero son partes ya de los procesos burocráticos, como diría yo, necesarios, o bueno, ya depende de la perspectiva que tenga cada uno, para poder optimizar ese procedimiento y optimizar también la efectividad de la investigación de que esta situación se ha dado de tal forma. Y de esta manera, pues también brindar la seguridad al menor o a la presunta víctima, brindando algún tipo de protección o de acuerdos que se puedan desarrollar o aplicar. Otra pregunta, chicos. Buenos días, licenciada. Sí, quería hacer una pregunta referente a todo lo que usted está comentando. Mi pregunta es que en las veces que usted ha trabajado dentro del DC, ¿usted cuál ha visto que ha sido el funcionar del psicopedagogo en los casos de negligencia por parte de las autoridades? Es decir, de que ya puede que sea el rector o los docentes que no quieran hacer nada sobre un caso de abuso sexual o de violencia dentro de la institución y se hacen de las personas que no quieren dar a conocer el caso. El psicopedagogo, ¿cuál es el actuar de él frente a esta situación? Bueno, como yo he mencionado anteriormente, toda persona que tiene conocimiento de algún caso de vulneración de derechos y entre ellos ingresa el abuso o el acoso sexual, tiene la obligación de denunciar. Lastimosamente, dentro de nuestro medio, hay compañeros que no lo hacen, entonces, mientras no le dan a conocer el caso, pues lastimosamente usted no puede seguir la ruta o el protocolo necesario. El psicopedagogo, como yo les había indicado, sí trabaja en relación con el DS, pero se basan más en ¿qué? En los estudiantes que tienen necesidades educativas específicas. En sí, la parte administrativa o legal la manejan un poco más dentro del Departamento de Consejería Estudiantil, los profesionales que son los psicólogos, ya sean psicólogos clínicos, psicólogos educativos o el trabajador o la trabajadora social. El accionar quizás de ustedes como psicopedagogos es al detectar dentro de sus casos que manejan con los chicos que tienen algún tipo de necesidad educativa especial o anteriormente se le llamaban también discapacidad, en la actualidad tiene otra terminología, es ahí poder derivar, ¿ya? Y su accionar sería en ese momento de la población que ustedes manejan, poder hacer el proceso necesario, que fue el que ya se explicó anteriormente, siguiendo las rutas y protocolos de actuación. Ahí ya vendrían ustedes como psicopedagogos dentro siempre de su población, de la población que ustedes les compete. Y ese sería su accionar. No son investigadores. Ustedes simplemente realizan los procesos que nos mencionan o nos manifiestan dentro de las rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de violencia. Muchas gracias, psicóloga. Buenos días, psicóloga. Bueno, por otra parte también cabe hablar acerca de la seguridad de los niños, ya que también es una prioridad fundamental. Pues parte de esa seguridad radica en empoderarlos para que reconozcan sus derechos y sepan cómo actuar en situaciones incómodas o de riesgo. Por eso me parece esencial abordar de cómo podemos enseñarles a decir no. Por eso mi pregunta para usted sería, ¿cómo podemos empoderar a los niños para que sepan que tienen derecho a decir no y a buscar ayuda de un adulto de confianza si algo les hace sentir incómodos o inseguros? Ok, bueno, dentro de algunas herramientas que nos muestra el Ministerio de Educación, con los niños por lo general se utilizan cuentos, historias, juegos, canciones, donde nosotros podríamos utilizarlos, valga la redundancia, para poder enseñarles a decir no. Por ejemplo, tenemos el cuento de Sofía y Pablito, donde ellos pues hay
una historia detrás de que están cosiéndoles unos vestidos, y que la aguja la va a tocar a Sofía, perdón, Elena, va a tocar a Elena, y Elena se asusta, entonces la tía le dice que a los niños no se los toca ni con la punta de un alfiler. Y de esa manera nosotros vamos tratando de reconocer o también de prevenir mediante historias, mediante cuentos, canciones, el hecho de que se pueda desarrollar en algún momento o presentar algún tipo de violencia sexual. No solamente nos permite prevenir, sino que también nos permite detectar de que algo está ocurriendo. Porque a través de estas historias o a través de estos juegos, nosotros podemos de alguna u otra manera detectar, porque los niños nos mencionan, esto pasó con algún familiar o esto pasó con tal persona. Y ahí pues obviamente ya entramos en una situación de alerta. Pero por lo general siempre se van a utilizar juegos, dinámicas, historias, cuentos y sobre todo canciones para que de esta manera podamos no solo prevenir, sino también detectar. Esas son las herramientas que podríamos utilizar dentro de la interacción con los niños. Buenos días, psicóloga. Sabemos bien que es importante crear ambientes seguros y confiables dentro de las instituciones educativas. Y es clave para formar comunidades que protejan a sus miembros y provengan lo que es la violencia sexual. Mi pregunta es, ¿cómo puede la comunidad educativa fomentar un entorno seguro y de confianza para prevenir futuros casos de violencia sexual? Bueno, dentro de la comunidad educativa primero es conocer los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia. Segundo, pues conocer cuáles son las rutas a seguir. Y tercero, pues dar de una u otra manera charlas preventivas, promoción, también la promoción, y empoderamiento. ¿De qué manera? De que si los chicos conocen de qué manera pueden actuar, ellos de una u otra forma van también a reconocerlo, valga la redundancia, y poder desarrollar el proceso como tal. Asimismo, los padres de familia, manteniendo reuniones con padres de familia, manteniendo reuniones con los propios docentes, con los directivos, con absolutamente toda la comunidad que se encuentra dentro que son parte de la educación. No sé si la respuesta está adecuada o si se respondió a la pregunta o hay alguna duda. No, sí me pareció bien su respuesta, psicóloga. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, psicóloga, para culminar esta sesión del podcast, quería agradecerle por el conocimiento brindado de su parte. Sabemos que es muy importante para nosotros como futuros psicopedagogos conocer estas rutas y protocolos frente a estos casos de abuso sexual, debido a que pues tenemos que siempre estar muy alertas, proteger nuestra integridad como futuros profesionales y la integridad de los miembros con quienes vayamos a tratar. Entonces, muchas gracias por toda la información brindada. Bueno, yo les agradezco a ustedes también por la oportunidad y porque sobre todo están en esta continua investigación y observación sobre estos temas que son tan relevantes y tan importantes y que a veces pasan un poco desapercibidos. Pero bueno, felicidades o felicitaciones a todos ustedes por poner o de una u otra manera visualizar esta temática con la importancia y con la relevancia que tiene. Así que bueno, otra vez agradecerles y felicitarlos por esta actividad, chicos. Gracias. Gracias, Licen. Chao. Muchas gracias, psicóloga. Nos vemos, chicos. Nos vemos en otro podcast. Nos vemos. Hasta luego. Ya no chao, dice chao. Chao. Ya no, dice la Licen. Chao, chicos. Muchas gracias, Licen. Ay, Dios.